Desde su más tierna infancia, Victoria Ordóñez ha estado vinculada al mundo del vino. Su padre fue pionero en la distribución de caldos de alta gama en la provincia malagueña y ella, siempre inquieta, le ayudaba cuando podía en tareas de administración de la empresa. Sin embargo, en la vida de Ordóñez se cruzaron otras de sus pasiones: la salud, el orden y la gestión. Y ganaron, al menos de primeras. Nuestra invitada de hoy en el reservado, doctora en medicina, se sacó su oposición y se puso a trabajar para el Servicio Andaluz de Salud, llegando a ser subdirectora del Hospital Carlos Haya, hoy regional. Pero, ¡ay! El vino, ¿qué tiene el vino? Tras la experiencia de bata, despachos y listas de espera, Victoria decidió dar un giro radical a su vida y se sumergió de lleno en la industria bodeguera, con enorme éxito llegando a servir un dulce con su nombre en la cena de entrega de los premios Nobel. Desde entonces, su firma no ha dejado de generar fantásticos productos malagueños, recuperando además una variedad casi perdida de uva autóctona. Hoy nos lo explica en el reservado. Que entre Victoria, que viva el vino. Y de aperitivo, flores y vino, toda la eternidad. Bebí de aquel río, pensando en ti. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la propuesta para estar hoy en el reservado hablando de vinos. Bueno, gracias a ti y a Canal Málaga por invitarme, claro. Bueno, estamos con Victoria Siempre. Ordóñez, una de las principales personalidades del vino, digamos, a nivel nacional, propietaria de la bodega Victoria Ordóñez, con una larga trayectoria en el mundo del vino, a la que algunos conocieron nada menos que cuando puso a cenar en la cena de los premios Nobel con un moscatel, un vino dulce, que además llevaba tu nombre. Sí, así es. Le puso el nombre del enólogo, Alois Krager. ¿Cómo fue aquella experiencia? Lo quiso llamar así. Bueno, pues, hombre, eso nos dio mucha visibilidad entonces y fue muy bonito, la verdad. Porque llevar Málaga a ese nivel era la aspiración que teníamos, ¿no? Y la que yo sigo teniendo. Yo lo que quiero es ver a Málaga donde estaba y yo creo que ya lo hemos hecho, lo hemos conseguido. No solo con este vino, sino con otros muchos. Ya estamos a un nivel internacional que nos reconocen la calidad, ya no solo por los vinos dulces y los generosos, donde es que no tenemos apenas competencia, sino también en los vinos tranquilos. ¿Qué es el vino para Victoria Ordóñez? Pues la mitad de mi vida profesional. Y es una pasión, la verdad. Que surge... Esta pasión realmente, aunque yo me he criado en un entorno relacionado con el vino, pero esta pasión surge cuando tomo contacto con el proceso de elaboración y como tomo contacto con el viñedo, con la naturaleza, porque en mi casa se ha vivido el vino, pero la parte comercial, porque mi padre tenía una... Por contar a nuestros televidentes cómo ha sido la vida muy relacionada siempre con el vino de Victoria Ordóñez, un apellido muy vitivinícola, y de sus hermanos. Contar que tu padre era un gran distribuidor de vinos y que tú viviste desde pequeña esa empresa familiar, ¿no? Sí, él tenía una distribuidora que llevaba las mejores marcas que había en España, llevaba vinos de alta gama y bueno, llevaba champán de la mejor calidad, de la Veuve Clicquot, cuando la Veuve Clicquot era un champán muy importante, ¿no? Y siempre hemos crecido en ese entorno y en contacto con vinos de mucha calidad, ¿no? Pero con cajas de vino. Con cajas de vino. Y cuando yo me vi en la Sarquía, en contacto con la gente que trabaja la viña, ese paisaje tan increíble, bueno, como el paisaje de los montes, ¿no? Y ese proceso de elaboración por el cual ves desde la uva en la cepa hasta el mosto saliendo de la prensa y luego las crianzas, que eso es
Es uno de los procesos de elaboración en el mundo de la alimentación de los más bonitos que hay. Y con tanta historia y tanta cultura detrás. Y con tanta historia y tanta cultura, y sobre Que te todo has en Málaga. Que te has ocupado además de estudiar. Sí, sí, yo soy una... Pero que si te parece, una Victoria, comunicadora de porque esto. hasta que llega ese momento en el que por fin llegas al monte, ves las cepas, Sí. los lagares, llueve mucho y hay muchas vendimias en las que no participas. Porque Correcto. es cierto que tú, bueno, en la empresa familiar, con tu padre, pues sí ayudabas, pero ayudabas en tareas, por lo que he visto, más de oficina que de otra cosa. Sí, en verano, en vacaciones. Sí, cuando teníamos vacaciones, pues echábamos una mano porque mi padre tenía la oficina dentro de la casa. Todos vivíamos, coger pedidos, mi madre también estaba implicada, por eso le he dedicado ahora una etiqueta de un vino mío, ¿no? Y yo pues me gustaba, bueno, yo como era la única chica, pues me reservaban las tareas de oficina y yo estaba encantada porque me gustaba mucho y hacía cosas que entonces, de organizarlo, los ficheros de clientes en cartulina y cosas así, y bueno, hacer los pedidos. A mí me encantaba, la verdad, pero entendía que no era la profesión que yo quería hacer. ¿Por qué decides estudiar medicina? Bueno, empecé estudiando filosofía. ¿Ah, sí? Yo quería estudiar filosofía o matemáticas, empecé en filosofía, pero filosofía no me quería ir de Málaga en ese momento, por circunstancias personales. Yo ya tenía novio y tal, no me quería ir a Madrid. Y entonces empecé a estudiar filosofía en Málaga, pero era el primer año, los profesores no venían, el otro que no sé qué, bueno, un desastre. El primer año, pues, es lo que suele pasar. Y entonces tenía amigos que estaban haciendo medicina y me dijo, oh, es muy bonito, te va a encantar, porque bueno, es verdad que medicina tiene muchas materias, como bueno, la psicología, tiene 2 años de psicología, tiene historia de la medicina, que es también una asignatura muy bonita, que tiene parte de humanidades y parte de ciencia. Entonces, bueno, pues digo, vale, pues vamos allá. ¿Y llegaste a ejercer como médico? Sí, al principio ejercí como médico y luego yo tenía claro que quería dedicarme a la gestión. Y entonces me preparé, me formé para hacer gestión sanitaria. Aquellas fichas que hacías en la empresa de tu padre ya habían quedado, ¿no? Sí, me debieron marcar, o yo ya venía marcada de serie, pero vamos, me gusta la gestión, me encanta. Y entonces, bueno, también yo creo que por el poder transformador que tiene la gestión, ¿no? La cuestión es que, y es muy creativo también, es una cosa muy creativa. La cuestión es que yo me formé mucho en gestión y luego también hice mi tesis doctoral en un aspecto de una enfermedad, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero desde un punto de vista también de gestión económica. En fin, en otros países esto es una especialidad. En España no está reconocida como especialidad, aunque yo creo que sería interesante que los gestores fueran especialistas en gestión sanitaria, ¿sabes? Sin Pero duda, bueno. porque viendo cómo hay diversas cuestiones con la sanidad que no terminamos de arreglar, estaría bien, ¿no? Es muy complejo, la sanidad es muy compleja, muy compleja. Es una de las empresas más complejas que hay, en la que se llevan más recursos a nivel nacional, y en la Junta de Andalucía salud es nuestro primer, ¿no? Fuente de gastos. Sí. Genera muchos gastos. Y tenemos un sistema sanitario estupendo, tenemos el pero mejor, difícil de mantener, ¿no? El mejor, pero claro, cada vez más difícil de mantener, porque lo damos todo, no hay ni siquiera un copago y luego nuestra población está envejeciendo. Entonces cada vez somos más demandantes. Somos más demandantes de todo en general. Somos más consumidores y consumimos también más salud. O sea, pero además es que somos más mayores, estamos más cascados la población en general y entonces, pues claro, vivimos mucho más, gracias a Dios. Y esto pues genera mucho, claro,
es Todo mucho eso lo has coste. padecido, disfrutado, porque también habrás disfrutado con Lo he tu disfrutado mucho. profesión. Lo he disfrutado Además, muchísimo. ser su directora en el Carlos Haya, en el Sí, regional, como hay sí, que decir ahora. sí, También directora de investigación. sí, Ujú. en la Fundación IMAVIS, sí. Pero siempre con el vino de reojo. Bueno, tanto como eso no, yo estuve al margen del vino muchos años. Son tus hermanos, tu Así, familia. en mi familia sí, y una cosa que es importante, siempre que he bebido vino, he bebido muy buen vino. Eso es muy importante. Sí. Hasta que llega un momento en el que ¿cuál es el resorte que hace que Victoria Ordóñez diga se acabó por el momento la gestión, Bueno, porque, la gestión sanitaria y me voy sí, a la cepa? porque bueno, yo animé a mi hermano a que montara una bodega aquí, que abriera un proyecto bodeguero aquí en Málaga. ¿Tu hermano Jorge? Sí, él estaba en Estados Unidos y entonces me dijo, bueno, pues si me ayuda, y yo empecé a ayudarle, pero yo me encargaba de lo que sé, que de la gestión, la parte, montar una empresa en el sector agroalimentario es muy exigente en cuanto a burocracia, bueno, ya lo sabes, ¿no? Y entonces pues yo estaba en eso, ¿no? En organizar el personal y estas cosas. Contamos con un enólogo, uno de los mejores enólogos del mundo de vinos dulces, y empezamos estas elaboraciones de vinos dulces allí con él en la Sarquía, y él fue realmente el que me introdujo, porque yo era su intérprete. Él es austríaco, era austríaco, falleció, Alois Krager, y entonces pues yo era su intérprete, pero él fue el que me invitó, o casi me pidió que me involucrara en la parte más vinícola, y selección de uva. Yo lo que sí aprendí de él es cómo tratar, o sea, la selección de la uva y cómo tratar la uva, cómo tratar la materia prima. Parece que no, pero es importantísimo. En el producto final, la calidad de la materia prima, la gente piensa como, eso es la prensa, eso va a la prensa, eso se va a estrujar todo. Como llega a la prensa una uva, es muy determinante de la calidad que vas a tener después. Y todo eso lo aprendí de él, ¿no? Y yo aprendí de él, pues como uno de los mejores del mundo, ya te digo, desde cero, lo cual es una ventaja, porque yo no tenía vicios ninguno, no sabía nada, y lo aprendí todo de él. Lo que pasa es que él falleció muy pronto. A los 4 años de empezar el proyecto, falleció de un cáncer de páncreas en cuestión de meses, con solo 48 años. Y entonces ya ahí fue cuando tuve que tomar una decisión, porque yo estaba en el SAS, compatibilizando por las tardes, todas mis vacaciones, todos los fines de semana. Bueno, yo tuve un problema de salud, me dio un síncope, pero entonces fue cuando tuve que optar. Y digo, bueno, es un proyecto que hemos puesto en pie maravilloso, y ahora es que lo perderíamos, o sea, se perdería todo. Y entonces yo continué decidí continuar y pedí una excedencia. Toda una decisión, optar entre el riesgo empresarial y la seguridad funcionarial. Pues sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final, ¿qué es la vida? Vamos a jugar, ¿no? Aquí hemos venido a divertirnos. Aquí hemos venido a hacer cosas, ¿no? Porque, mira, la seguridad, todo es muy relativo. Y lo hemos vivido con la pandemia. O surgen otras cuestiones que se escapan a tu control, y todo lo que te parece seguro ya no lo es, deja de serlo. Entonces, bueno, no sé. Total, que comienzas con tu hermano primero, Jorge, Sí. que tenemos que decir, para quien no lo sepa, que es el principal importador de vinos españoles a Estados Unidos. Sí. Quien ha hecho que los vinos españoles sean Sí. conocidos en Estados Unidos. Sí. ¿También los de Málaga? Sí, bueno, claro. Él hizo un papel importantísimo en aquel entonces, porque los vinos de Málaga, pues este tipo de vinos no llegaban allí. Entonces sí, se le ha reconocido su destacado papel para hacer que el vino español tuviera un reconocimiento en los Estados Unidos. Después de él han venido otros, pero él fue el pionero, porque él empezó también de cero. Allí no había nada. En esa empresa cosecháis, y nunca mejor dicho, éxitos como el que hemos hablado, ese Sí, número 2, sí. Victoria, que se bebe
de postre en la cena de los Nobel, pero también otras marcas señeras que todos hemos Sí, probado, sí. como Botani, efectivamente. Pero llega un momento en el que Victoria decide emprender su aventura particular. ¿Por qué? Sí, bueno, estaba involucrada no solo en el proyecto de Málaga, sino progresivamente me fui involucrando en todo el grupo bodeguero. Eran muchísimas bodegas, me mantenían fuera de Málaga y yo tenía ganas de poner en pie un proyecto muy especial, también muy arriesgado, ¿no? Que era en torno a la variedad malagueña por excelencia para vinos, que no es la Moscatel, sino la Pedro Ximénez, ¿no? Yo empecé a estudiar sobre la historia de los vinos de Málaga, que es fascinante, absolutamente fascinante, una de las más increíbles del mundo del vino en general. Y entonces, bueno, pues conocí, porque no lo sabía, llegué al conocimiento de varios hechos importantes. Uno de ellos es pues esto que acabo de decir, que la variedad de vinificación malagueña es Pedro Ximénez y que lo que más hacía Málaga y más fama le dio a Málaga eran los vinos blancos secos. Y no el dulce, como siempre No, hemos creído. no, no. Y hay muchísima documentación que lo corrobora, los vinos blancos secos. Y elaborados con Pedro Ximénez, que es la uva por excelencia para vinificar. Luego ya, cuando ya he puesto en marcha este proyecto, tuve conocimiento de más cosas, porque el conocimiento es como la cereza, ¿no? Tiras de una y te sale un racimo y vas a otra. Que, por ejemplo, el nombre de Pedro Ximénez asociado al viñedo está aquí por primera vez, la primera evidencia que existe está aquí en el Archivo Histórico Provincial de Málaga y data de 1540. Esto lo estudió Nicolás Cabrillana y efectivamente hay como un centenar de protocolos notariales que hablan de los viñedos de Pedro Ximénez, compraventa de viñedos de Pedro Ximénez. Y luego Málaga ha sido la mayor productora mundial históricamente, hasta todavía a día de hoy nadie ha superado la cifra de producción que tenía Málaga, con 45.000 hectáreas cuando llegó la filoxera, de esta variedad, solo de Pedro Ximénez. Porque el vino daba mucho dinero, ¿verdad? El vino da mucho dinero, el vino da mucho dinero. Por Bueno, eso en no Málaga tenemos es que, historia. no quiero hacer referencia a otras regiones, pero sabemos que hay regiones que viven de esto. Y Málaga vivió del vino mucho tiempo. Esto es todavía es una cuestión pendiente aquí en Málaga. Hemos recuperado muchas cosas, hemos recuperado vinificaciones, hemos recuperado viñedos, hemos recuperado variedades. Nos falta recuperar la industria, no al nivel que éramos, porque ni siquiera creo que sea conveniente. No creo que pueda una ciudad o una provincia vivir de un monocultivo, que era prácticamente un monocultivo. Hay que diversificar, eso ya lo sabemos, como tampoco es bueno vivir solo del turismo. Hay que diversificar la industria, pero creo que todavía estamos en fase de recuperación. Estamos recuperándonos. Haber recuperado esa uva, ese Pedro Ximénez aquí en Málaga, ¿qué ha aportado a tu producción? ¿Qué ha aportado a tus hijos embotellados? Bueno, para mí es la espina dorsal del proyecto. Es la variedad Pedro Ximénez, aunque hacemos también moscatel seca. Monticara es una moscatel seca 100%, lo que pasa es que es fermentado en barrica, con crianza en barrica, es un vino muy especial. Y hacemos tintos. Hay años que producimos más tintos que blanco, de hecho. Pero realmente, claro, la razón por la cual yo empiezo este proyecto es por la Pedro Ximénez. Y para mí es el alma, sigue siendo el alma del proyecto. Posiblemente los vinos, de hecho, aunque tenemos unos vinos tintos muy valorados y muy premiados, claro, la cara visible posiblemente de toda la producción sea Voladeros y la Ola del Melillero.
que son los dos Pedro Ximénez. Y Voladeros, pues a nivel nacional o a nivel internacional, lo que ha conseguido poner en el mercado un vino nuevo, que bueno, que ya explicaré que nuevo no es, pero es nuevo en estos 2 últimos siglos. Un vino que es un vino histórico porque es la recuperación de unas vinificaciones que se perdieron, pero por eso digo que nuevo no es, pero sí que en la actualidad pones un vino nuevo a partir de una variedad que todo el mundo conocía y que la relacionaba solamente a vinos generosos o vinos dulces. Y es un vino que ha sorprendido porque ahora, claro, las vinificaciones de este tipo, las vinificaciones naturales, que no llevan arrope añadido, que no llevan azúcar añadido, que no llevan alcohol añadido, te permite ver lo que la variedad per se, por sí misma da. Entonces, y es una variedad que yo diría, tal como se da aquí en los Montes de Málaga, porque eso también es otra cuestión interesante, que la Pedro Ximénez de los Montes de Málaga no se parece a ninguna otra. Porque los Montes de Málaga tienen unas peculiaridades que no se dan en ningún lugar, en ningún otro lugar del mundo. Tipo de terreno, entiendo. Por el suelo, que el suelo de Málaga es un suelo marino, esto estábamos debajo del mar, y por su antigüedad, que son 600 millones de años, entonces ha pasado por todas las eras geológicas y tiene, pues por supuesto, aparte de los fósiles marinos pues magma volcánico, las filitas, que son las pizarras más antiguas, y tiene, no voy a aburriros con minerales, pero es que los tiene todos, o sea, todos. Para hacer de vino... Y encima es roca madre, o sea, que una mineralidad muy especial, la altitud, la más frecuente en los Montes de Málaga son 1000 metros. Estamos en un terroir realmente extraordinario, ¿eh? Y llevas la bodega con tu hijo. Sí, bueno, mi hijo me ha acompañado un tiempo, pero mi hijo tiene su propio proyecto profesional, que él es ingeniero agrónomo. Hizo esta carrera, de hecho la eligió porque, bueno, conoció a Alois Krager y también pues se enamoró del mundo del vino. Fue varias veces allí a la vendimia con él. Y entonces, bueno, con nosotros en el grupo bodeguero también, mi hermano también ha estado elaborando. Y luego llega por eso que la vida hay que vivirla. Entonces llegó allí a la universidad, él hizo ingeniero agrónomo en Madrid, en la Politécnica, creo que sí, que es la Politécnica, sí. Y entonces entró en contacto con el mundo de los cereales y de la panificación. Y entonces, bueno, pues ahora está de ingeniero en una empresa, en el departamento de I+D, de una empresa multinacional francesa, con base en Francia, y está trabajando en Barcelona, en la sede que tienen aquí en España. Y está feliz con sus enzimas, con sus levaduras, con sus tal, del pan. Entonces, cada uno seguimos nuestra pasión. Tuvimos aquí, Victoria, a Chelo Simón, ¿conoces? De Dehesa de los Monteros, que también Sí. se empeñó en su momento en recuperar una raza perdida. Sí, porcina, hemos como hecho es la cosas de- juntas, que hemos tiene coincidido. Mujeres con una sensibilidad para recuperar esas esencias y no hacer una industria de otra manera, ¿no? Claro, bueno, tiene un aspecto un poco romántico, que no siempre es bueno para la empresa, en el mundo empresarial, pero la verdad es que cuanto más conoces de algo, y yo creo que eso le pasó a Chelo, ¿no? Es el conocer, el investigar. Ella viene también del mundo académico, entonces, pues cuanto más conoces de una cosa, más valor le das y mejor lo entiendes y más fácil ves el proyecto para cómo desarrollarlo, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que Málaga conozca, hablando de conocimiento, conozca de una vez la grandísima calidad de los vinos que produce? Bueno, tan alejados de otro tipo de producciones. Claro, esto es, vamos a ver, mira, tú estás haciendo algo por darlo a conocer ahora mismo. Y yo hago todo lo que puedo también por darlo a conocer. Yo doy muchas conferencias, me han invitado a conferencias, ahora me han invitado al primer simposium de vinos mediterráneos, que son 22 países del Mediterráneo y de España vamos 3 bodegas o 4 bodegas y
nos han invitado no sé, me han invitado a dar una cata, y voy a dar cata de moscateles y Pedro Ximénez. Entonces, esto es una labor de todos los que están implicados en el mundo del vino, y yo creo que todos los bodegueros hacemos esta labor en la medida de lo posible. Sabor a Málaga, la Diputación ha hecho una labor tremenda para dar a conocer los vinos de Málaga en Málaga, entre los malagueños. El Consejo Regulador, este año celebramos el centenario del registro de la primera marca de vino que se registra en España, es Málaga. Hace 100 años. Nosotros venimos haciendo vino desde hace 6.000 años. Es la zona más antigua del mundo en cuanto al origen. Somos la cuna de los vinos en la Europa occidental. Georgia tiene 8.000 años de antigüedad y nosotros blancos y tintos ya hacíamos hace 6.000 años. Bueno, pero cumplimos 100 con el tema de la marca y estamos haciendo un sinfín de actividades que van dirigidas al público general, al consumidor, porque Málaga es uno de los principales puntos de venta que hay en España. Todas las bodegas españolas y no españolas quieren estar en Málaga a vender. Aquí se vende muchísimo vino. ¿Por qué no se vende más vino de Málaga? Bueno, ya gracias a Dios estamos en la mayoría de los restaurantes que de un cierto nivel hay vino de Málaga. Falta que te lo ofrezcan más. Hay sitios, bueno, todos los años se premian con los premios Puerta Nueva, el Consejo Regulador premia a todos aquellos restaurantes o personas, empresas, bueno, vinotecas también, que potencian o que apoyan el consumo de los vinos de Málaga. Ya hay restaurantes aquí como el de Escorche, por ejemplo, que es solo vino de Málaga, ¿vale? Y hay muchos premios Puerta Nueva en Málaga de restaurantes. ¿Te cabría ir a un restaurante que no tenga en su carta etiquetas malagueñas? Mira, yo tengo un sistema que yo propongo a todo el mundo, todas las catas que doy, yo propongo lo mismo. Cuando estoy en Andalucía, primero porque creo que en Andalucía se hacen los mejores vinos blancos del mundo, o sea, de España, por no decir, vamos a maximizar tanto, pero de España, para mí, son andaluces. O sea, Andalucía en vino blanco es muy difícil competir por la variedad, por la riqueza, por la gama, por todo. Entonces yo, por donde voy en Andalucía, voy pidiendo vino local. Bueno, primero me enfada si no me lo ofrecen. Me enfada, me molesto como andaluza si no me lo ofrecen. Porque no es que me estén ofreciendo un vino mejor. Ni siquiera me ofrecen un vino mejor, porque si dijera, bueno, me están ofreciendo un gran vino en lugar de este otro que podría ser local, pero a lo mejor pues la marca que tienen a lo mejor te están ofreciendo no es tan buena. El vino que le interesa al distribuidor, ¿no? Y tú has sido familia. No sé, los intereses, pero da igual. Estéticamente queda horrible. Y yo, bueno, pues no me gusta que no me ofrezcan vino local. No me gusta que no me ofrezcan vino andaluz. Entonces yo primero pido vino local, donde quiera que esté en Andalucía. No voy a Cádiz a pedir un vino de Málaga, voy a Cádiz a pedir un vino de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Si estoy en Málaga, pido un vino de Málaga, lógicamente. Y si no tienen, en segundo lugar, bueno, un vino andaluz. Si no tienen un vino de Málaga, no me hace mucha gracia, evidentemente. Como malagueña, no me gusta. Si no tienen un vino andaluz, como andaluza, tampoco. A mí me parece ofensivo, sinceramente. Ahora, que cada vez ocurre esto menos, por suerte, así es. Vamos avanzando. El restaurador se está dando cuenta de que el producto local, el kilómetro cero, en vino también funciona. Lo que es un poco incongruente en una carta o en un restaurante que te ofrezcan kilómetro cero en todo y en vino el kilómetro 3000 o 800, no 800 o 900. Oye, ¿y fuera qué dicen de tus vinos? ¿Cómo los definen? ¿Cómo los califican? Pues se sorprenden, vamos, sorprendente, se sorprenden. No se esperan el vino. Claro, es que primero porque son nuevos, son sabores, entran en contacto con sabores y aromas nuevos que ellos no han catado. Y luego, pues, la calidad, la alta calidad.
Y estoy, claro, eso me permite trabajar con importadores de vinos de marcas muy buenas, con mucha reputación. Victoria, para terminar vamos a brindar virtualmente por esta charla tan entretenida que hemos tenido. Vamos a brindar al ritmo de Rosalía y de La Niña Pastori, que es la canción, son las artistas que has elegido para cerrar este programa, que por cierto, también hay que decir que nos dicen por ahí que has hecho tus pinitos como vocalista de jazz, ¿no? Sí, en un tiempo, sí. Mientras me lo permitió el trabajo, pues sí, y los viajes. Claro, de aquí hemos venido a divertirnos, en tu caso es muy cierto. Sí, y me encanta el flamenco, por eso he escogido a Rosalía, porque me gusta como mujer lo que ha hecho, y en contra de las voces que la ponían, ¿no? Que no iba a llegar a ninguna parte y tal, y ella ha conseguido lo que muy poca gente ha conseguido, y he elegido un tema de flamenquito, no flamenco, pero flamenquito. Con este buen ritmo vamos a dar por terminado este reservado, que también creo que nos está sentando a todos. Es un placer tenerte, Victoria, hemos aprendido mucho de ti, siempre es un placer hablar en torno al vino. Gracias por haber estado aquí.